Ahora resolvamos este, que tal vez es el último caso, pero si hay dudas me avisan y les envío más casos. Entonces ya hemos visto acidosis metabólica con anión GABA alto, normal bajo, vimos la alcalosis respiratoria, vimos la alcalosis metabólica. Ahora vamos a ver algo que es la acidosis respiratoria. Listo, vamos a ver con un casito y vamos a ir aplicando lo que hemos aprendido. Muy bien, la bibliografía de donde siempre tomamos nuestras charlas de gases arteriales. Muy bien, bueno, acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, como siempre empezamos todos los videos, el pH por debajo de 7,4 es ácido y por encima de 7,4 es alcalino. El pH es directamente proporcional al bicarbonato. Si el bicarbonato sube, el pH sube, y como estamos hablando del bicarbonato, se llamará alcalosis metabólica. Si el pH baja, perdón, si el bicarbonato baja, el pH baja, entonces sería una acidosis metabólica. En este caso, acidosis respiratoria, ¿qué quiere decir? Que yo estoy reteniendo CO2. ¿Cómo así reteniendo? Que por más que yo respire, no soy capaz de eliminar el CO2 del alvéolo. Él se queda atrapado en el alvéolo. Así respire rápido, no lo puedo eliminar. Entonces, si no lo puedo eliminar, queda dentro de mi organismo, el pH se vuelve ácido. Entonces, acidosis respiratoria es el proceso mediante el cual la PC2 aumenta, miren, aumenta la PC2. Si aumenta la PC2, quiere decir que el pH baja. Cuando hablo de PC2 es respiratorio y pH bajo es ácido, y aquí tenemos el concepto de acidosis respiratoria. Entonces es un proceso mediante el cual el pH de la sangre baja, ¿cierto? Está con cifras inferiores a 7,4 debido a un aumento de la PC2. ¿Listos? Eso es. Entonces se caracteriza por una disminución del pH y aumento de la PC2. Acá tenemos los valores normales de Bogotá, 7,35 a 7,45, pero ya vimos que si no es de 7,4 está ácido. PC2 de 28 a 32, bicarbonato de 18 a 22 y una presión de oxígeno de 60. ¿Listos? Muy bien. Entonces tenemos un paciente de 20 años que refiere que al ir camino al trabajo en transporte público notó que no podía levantarse al llegar a su destino, por lo que es traída por desconocidos. A su ingreso presenta frecuencia de 60, respiratoria mire que está bajita 14, tensión de 90 a 60, satura 80%, está hipoxémico, no tiene fiebre, y como hallazgo importante al examen físico se observa una paresia y nivel sensitivo hasta T5. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues que este paciente, ¿cierto?, está teniendo una parálisis ascendente, ¿cierto? Él está bien, está en el bus y luego nota que no se puede levantar y que ve que comienza a dormirse los pies y a disminuir la motilidad de los pies y va subiendo a las rodillas, a la cadera, llega al abdomen, ¿cierto? Y llega hasta el nivel de T5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto en qué me influyen los gases? Pues bueno, aquí si yo tengo un compromiso del sistema nervioso y un compromiso diafragmático, ¿cierto? No puedo eliminar o botar el aire. Al no poder exhalar bien, pues retengo CO2. Y ya vimos que si yo retengo CO2, pues por eso me va a dar una acidosis respiratoria. Al mismo tiempo me va a costar trabajo introducir oxígeno y por eso puedo estar con una hipoxemia. ¿Listos? Entonces ya tenemos una idea de lo que puede tener el caso de este paciente. Entonces, ¿cómo analizamos los gases? Bueno, ya hemos visto muchas veces esto. Primero, evaluamos la historia clínica. En este caso, pues ya sabemos que tiene comprometida la vía del oxígeno y la vía del CO2. Entonces, si la PC2 no la puedo eliminar, miren la fórmula acá arriba, si aumenta la PC2, mi pH baja. Entonces ya estoy pensando qué puede tener mi paciente si le tomo gases arteriales. Entonces, cuando me lleguen los gases arteriales, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, la historia clínica 2, determinar el pH, si es ácido o alcalino. Aquí yo sospecho que hay una acidosis respiratoria. Luego miro si es metabólico respiratorio y luego miro si está compensando o no. Acuérdense, si el bicarbonato aumenta, no se confundan. Yo siempre repito esto, pero es importante. Acá tengo la fórmula de qué pasa si el bicarbonato aumenta con el pH y demás. Pero vamos a quitar el pH de aquí y solo nos vamos a quedar con bicarbonato y PC2 cuando veamos el trastorno secundario. ¿Sí? Entonces ya no vamos a ver esto de directamente proporcional, inversamente proporcional. No, eso lo vemos cuando estoy mirando el pH,
las causas de por qué el pH sube o baja. Quitemos la palabrita de pH, vamos a hacerlo un poquito más, a ver aquí. Quitemos este pH, ya, no lo vamos a ver más. ¿Por qué? Porque vamos a ver el trastorno secundario. Entonces el trastorno secundario, si el bicarbonato aumenta, el secundario pues la PC2 aumenta. Si el bicarbonato baja, mi trastorno secundario tiene que ser que la PC2 baja. Hasta el momento no nos han dado los gases arteriales, pero yo sospecho que como no puede respirar, la PC2 está alta. Entonces el trastorno primario sería una acidosis respiratoria, acidosis respiratoria porque no puedo eliminar. ¿Cuál sería el trastorno secundario? Pues que aumente el bicarbonato. Entonces, si llega a salir una acidosis respiratoria en este caso, pues yo tengo que calcularle el trastorno secundario, mirar si el bicarbonato esperado es el que estamos esperando o no, y debo aplicar una nueva fórmula. Entonces, gases arteriales, evalúo historia clínica, miro el pH, de acuerdo al pH a ver si es metabólico respiratorio, ¿cierto? Luego miro el trastorno secundario, a ver si hay compensación o no. Y para este caso, que es acidosis respiratoria, pues tenemos estas dos fórmulas. Acuérdense que para acidosis metabólica es una diferente, para alcalosis metabólica es una, alcalosis respiratoria son otras. En cada una hay que aplicar fórmulas, pero son diferentes. En este caso dice que por cada 10 milímetros que aumente la PC2, el bicarbonato aumenta en 1 miliequivalente, cuando es aguda. Y cuando es crónica, por cada 10 milímetros que aumente la PC2, el bicarbonato aumenta de 4 a 5 miliequivalentes. Entonces ya tenemos nuestro panorama del paciente. Ahora, si yo pienso que la PC2 está elevada, tengo que mirar la vía del PCO2, que es esta que les dibujo acá. Todo paciente que tenga la PCO2 elevada es por alguna de las causas que están aquí. 1. Lesiones del sistema nervioso central. Sistema nervioso central me refiero a cerebro, al tallo, pues sí, y al tallo me refiero al mesencéfalo o pedúnculo, al puente o protuberancia, a la médula oblonga o bulbo y a la médula espinal. Cualquier lesión aquí hace que se me afecte la formación reticular y las vías que tienen que ver con la respiración. Entonces el sistema nervioso central lo que hace es que yo elimine el CO2. Eso es lo que hace. Tengo que sacar el CO2. Si yo tengo una acidosis respiratoria, pues una de las causas quiere decir que hay una lesión acá en el tallo cerebral o del cerebro que impide que saque el CO2 y entonces me da la acidosis respiratoria. La nemotecnia para eso es vitamins. B de vascular quiere decir un evento cerebrovascular, ya sea de cerebro, arterial media, arteria cerebral media, anterior o posterior, o una arteria del tallo, o también puede ser algo vascular del corazón, una arritmia, una fibrilación auricular, un infarto, hace que esto se hipoperfunda y pueda haber una lesión acá. Las infecciones, cualquier infección del sistema nervioso central, el trauma del sistema nervioso central, el autoinmune, metabólicas, intoxicaciones, neoplasias y desmielinizantes. Todo esto me puede afectar el sistema nervioso central, hacer que no haya impulso hacia el pulmón y no pueda botar el CO2 y me da una acidosis respiratoria. Si no es de ahí, entonces tenemos la segunda parte del sistema nervioso periférico, que parece ser la de nuestro paciente, que algo le impide que pueda movilizarse. Entonces acá tenemos el Guillain-Barré. Entonces es la patología más representante, pero cualquier polineuropatía periférica me puede dar esto. El tercer sitio, pues viene la placa neuromuscular como la miastenia gravis. ¿Cierto? Si tengo una miastenia gravis, ¿qué pasa? Pues no puedo eliminar el CO2 y me da acidosis respiratoria. Todo esto que estamos viendo son causas de acidosis respiratoria. El músculo, que es este, cualquier enfermedad muscular, pero sobre todo el oxígeno. Cuando tengo una hipoxemia, el músculo del diafragma, los músculos intercostales, los músculos del cuello, no funcionan bien y son los músculos que hacen que yo elimine CO2, son los músculos de la respiración. Si este músculo cuando tengo hipoxemia no funciona, por decirlo así, ¿cierto? Pues ellos no van a poder contraerse, no van a eliminar el CO2 y me da una acidosis respiratoria. El último sitio de acidosis respiratoria es una enfermedad aquí en el alvéolo como el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que impide que el CO2 salga. Entonces, siempre que tenga unos gases CO2 elevada, no se nos olvide, si la PC2 está alta, sin importar, si está alta, ustedes digan, ¿será lesión del sistema nervioso central, lesión del sistema nervioso periférico, músculo, placa neuromuscular o alvéolo? Ahí tenemos las lesiones. Muy bien,
Esta es la vía del oxígeno. Entonces la vía del oxígeno es que el aire ya, en la CO2 era que el aire del CO2 no salía. En este caso es que el oxígeno no entra. Entonces cuando tengo hipoxemia, pues las causas más frecuentes pues va a ser aquí problemas de la presión barométrica, o sea que impide que el aire ingrese al sistema respiratorio, como cuando estamos en las alturas, eh, por ejemplo en montañas altas, en Bogotá, en La Paz, ¿cierto? La otra, pues miren, ¿qué más puede ser? Que se me obstruya la vía aérea, ya sea en la boca, la nariz, luego sigue faringe, que se me obstruya la laringe, la tráquea o los bronquios, bronquiolos, alvéolo, luego sigue el intersticio, luego la sangre y el glóbulo rojo. Cualquier cosa que me afecte esta vía que acabo de decir, ya sea desde adentro o desde afuera como un derrame pleural, que el derrame pleural me colapsa los alvéolos. Mire. Cualquier cosa que me obstruye esto por donde va el oxígeno, me va a dar hipoxemia. Ahí están las causas de hipoxemia. Entonces, un ejemplo, que el paciente está en cama y no se mueve, pues me hace un tromboembolismo pulmonar y me afecta el trombo aquí, mire donde estoy pintando el glóbulo rojo aquí. Listo. Que el paciente tiene neumonía, pues me afecta el alvéolo, mire. Que el paciente tiene una telectasia, o sea, tiene compresión de esto del alvéolo, pues hace que no entre oxígeno, mire, se cerró. Atelectasia, por ejemplo, cuando hay dolor posoperatorio, que lo hicieron laparotomía, cirugías de abdomen, colecistectomía, perisectomía, el paciente a veces le duele y él respira superficial y el alvéolo se colapsa. Si tengo un derrame pleural, ¿cierto? Como les pinté aquí, si tengo la pleura y la lleno de aquí de líquido, pues esta pleura de líquido va a comprimir el sistema respiratorio, sobre todo los alvéolos, y va a dejar que no entre el oxígeno. Si tengo un broncoespasmo aquí, pues el asma me cuesta trabajo. Bueno, entonces espero que con esto haya quedado. Entonces aquí están las causas de las posibles lesiones de porque un paciente tiene hipoxemia, que eso viene en el video que ya hicimos de esto. Muy bien, ahí la tenemos. Miren, el CO2 tiene que salir y el oxígeno entrar. Muy bien, entonces nuestro paciente tiene problemas para sacar el CO2, o sea que tiene un problema en la vía del CO2, ya saben cuál es, y tiene un problema para la vía del oxígeno, o sea, de entrada. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Ya evaluamos la historia clínica, lo que pensamos que tiene nuestro paciente, ¿cierto? Miramos el pH, vimos la respuesta compensatoria, vimos el oxígeno. Después pues miramos el lactato, si está elevado o está normal, para ver si hay una acidosis metabólica de por medio, ¿cierto? Esto lo vimos en acidosis metabólica. Y luego miramos si es adecuada la oxigenación. Entonces nuestro paciente tiene una hipoxemia, entonces tengo que empezar a hacer estas fórmulas de la presión alveolar de oxígeno y la diferencia alveolo arterial y aplicar estas fórmulas para ver cómo interpretarlas. Que eso ya lo vimos en otro video y no me voy a extender en este. ¿Listos? Muy bien. Entonces nuestro paciente, vamos a mirar, tenemos los gases normales acá a la derecha en amarillo y en rojo los gases del paciente. Entonces primero, pH de 7.25. ¿Cómo está? Ácido porque está menos de 7.4. Listo. Ya tengo la primera que es acidosis. O sea, tengo la historia clínica y ya determiné el pH. Muy bien. Ahora que tengo que mirar el trastorno primario, si es metabólico o respiratorio. Entonces, ¿cómo hago? Pues tengo que mirar los gases de mi paciente. Entonces, ¿cómo hago para saber si es respiratorio o si es metabólico? Ya sé que el pH está bajo. Miren acá. Para que el pH esté bajo, ¿qué necesito? O que el bicarbonato baje, en cuyo caso sería una acidosis metabólica, o que la PC2 aumente, en cuyo caso sea una acidosis respiratoria. Entonces miremos, pH 7.25 está aquí escrito a la izquierda, me voy al amarillo, está por debajo, luego tengo una acidosis. Segundo punto, miremos si el bicarbonato está abajo. Este bicarbonato de mi paciente está acá, miren acá abajo a la izquierda, aquí a la izquierda. ¿Listos? Entonces, aquí a la izquierda, abajo a la izquierda dice 20 y el bicarbonato normal es de 18 a 22. Entonces me devuelvo. Aquí abajo a la izquierda están 20 y ya está de 18 a 22. Está normal. Aquí la fórmula me dice, para que el pH esté ácido necesito que el bicarbonato baje. Pero en este caso está normal, luego no me explica la acidosis esto. Me voy a la PC2 que está en 40. Lo normal acá a la derecha, para nosotros es de 28 a 32. Hagan lo mismo en el sitio donde estén. Solo cambian los valores, pero van a aplicar lo mismo. Lo normal del PCO es de 28 a 32, tengo 40, está alto, me voy acá arriba. PCO2 alto, mire, PCO2 alto. Luego el diagnóstico primario es una acidosis respiratoria. PCO2 alto, baja el pH y me da una acidosis respiratoria, entonces ya tengo el trastorno primario.
Entonces, si tengo un trastorno primario de acidosis, quiere decir que la PCO2 subió. ¿Cómo miro el secundario? Si subió la PCO2, el bicarbonato tiene que subir. ¿Listo? Si llega a ser el bicarbonato el que baja, que fue una acidosis metabólica, pues la PCO2 tiene que bajar. Pero en este caso tenemos una acidosis respiratoria. Miren acá. ¿Listo? Acidosis, perdón, respiratoria acá. Entonces la PCO2 subió, el bicarbonato tiene que subir. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces tenemos historia clínica, ya la vimos, paciente no se puede mover, tiene una acidosis, ¿cierto? De tipo respiratorio. Ahora vamos a ver el trastorno secundario. ¿Cuál es el trastorno secundario? Si es respiratorio, quiere decir que aumentó la PCO2, entonces tengo que mirar el bicarbonato. Entonces acá dice que por cada 10 milímetros que aumente la PCO2, el bicarbonato aumenta en un equivalente si es aguda o acá abajo. Entonces acá tengo los datos del paciente. Ahí está. Entonces les dejo, aquí está. Entonces aguda, bicarbonato, ¿cierto? PCO2 del paciente menos PCO2 normal sobre 100, o puede ser PCO2 del paciente menos PCO2. Esto que escribí acá abajo, ¿cierto? Estas fórmulas se las coloco yo. Es lo mismo que lo que está acá arriba. Utilicen la que quieran. Ahí la guardan, tienen sus celulares, para cuando quieran la utilizan. Entonces miramos, veamos si es aguda o crónica por historia clínica. Entonces, aguda es igual a aumenta el bicarbonato. Entonces, bicarbonato es PCO2 del paciente menos PCO2 normal lo divido entre 10. Esto es lo mismo que decir aquí que por cada 10 milímetros que aumente la PCO2, el bicarbonato aumenta un equivalente. Es lo mismo. Entonces, utilicen la que quieran. PCO2 del paciente, 40. ¿Cómo sé que es 40? Pues los gases acá a la izquierda me están diciendo que es 40, miren. Menos 30. ¿Por qué? La PCO2 normal. Miren que la PCO2 normal es de 28 a 32. Utilicemos el punto medio entre 28 y 30. La mediana es entre 28 y 32, perdón. Pues es 30. Entonces 40 menos 30. 40 menos 30, 10. Dividido 10 es 1. Quiere decir que el bicarbonato, que normalmente es de 18 a 22, miren, ¿sí? Con una mediana de 20. Si le sumo 1, el bicarbonato de mi paciente debe estar en 21. Repito, esta fórmula que hicimos acá es para saber cómo debe estar el bicarbonato del paciente. Ya sabemos que el bicarbonato del paciente tiene que subir un puntico, si es aguda. Entonces miremos el bicarbonato del paciente. El bicarbonato del paciente está prácticamente normal, miren, está en 20. No subió si acaso un puntico, quiere decir que tiene una acidosis respiratoria y que el organismo está en general reaccionando bien. ¿Listos? O sea que la tenemos compensada. Muy bien. Entonces, mi paciente, miro la historia clínica, con la historia sospecho qué trastorno ácido básico hay, tomo los gases arteriales y mi sospecha tiene que coincidir con los gases o acercarme a los gases. Si no coincide o va por el lado opuesto, tienen que pensar en otra cosa o algo está pasando. O los gases les pasó algo o su pensamiento está erróneo. Pero tienen que tratar de coincidir. Entonces, nuestro paciente tiene una acidosis, ya saben por qué, ya saben que es respiratoria. La compensación es adecuada, apliquen cualquier fórmula de estas y ya vimos si la compensación era adecuada o no. ¿Listos? Acá está otra manera de calcular la compensación. Bicarbonato esperado es igual a 0.1 por PCO2 del paciente menos PCO2 normal más bicarbonato. ¿Ven? Acá hay otra manera de hacerlo. ¿Listos? Entonces, fórmulas es lo que hay, no importa. La fórmula es lo de menos, uno las tiene ahí, lo que importa es que uno sepa interpretar esto. ¿Para qué hacemos las fórmulas? El bicarbonato que me den la fórmula tiene que acercarse al bicarbonato que tiene el paciente. O sea, esta fórmula como que me va a decir el nuevo valor normal. ¿Cómo así? El valor normal es de 18 a 22, pero esto es para una persona sana. Si tengo una acidosis metabólica, el bicarbonato tiene que subir. ¿Por qué? Porque la respuesta secundaria es que suba. ¿Cuánto debe subir? Para eso aplico estas fórmulas. Entonces, estas nuevas fórmulas lo que me van a decir a mí es cuál es el nuevo valor del bicarbonato que debe tener mi paciente. Entonces, si se dan cuenta, aquí hicimos la fórmula y el nuevo valor está entre 18 y 24, miren. Ahí dejo para que le tomen foto y lo hagan. Entonces, este 18 y 24 lo paso aquí, ya no es de 18 a 22, sino lo normal es de 18 a 24. ¿Cuánto tiene mi paciente? 20, está normal, entonces está compensado. Si este bicarbonato estuviera más alto del valor que me dio aquí, pues digo que tiene una alcalosis sobreagregada. ¿Listo? Y si está más bajito, ¿cierto? Entonces ya tengo una acidosis sobreagregada. Muy bien. Para eso son las fórmulas. Entonces acá, como siempre les dejo, ejercicios para que practiquen en sus casas, valores del paciente y comiencen a hacer el paso a paso. Esto solo lo aprenden si lo hacen paso a paso, despacito. En la medida que practiquen, el paciente les va a exigir más conocimiento. O
sea, de pronto los gases y no les cuadra, ¿qué pasan? Entonces tienen que estudiar, leer para ver cómo nos cuadra. Eso es todo lo que hay. Entonces ahí seguimos practicando. ¿Listo? Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar hoy. Muchas gracias y nos veremos en una próxima charla. Feliz día. Chao.